Piali no toca lilica el tonac, ashanticatej y pantonali, ome cuautli. Hoy, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la segunda posición en la segunda trecena, la trecena que nombramos Seocelot. Estamos en la segunda casilla. 2 águila es nuestro tonali. Y este tonali, recuerden que es del rumbo del Cihuatlampa, el rumbo de las mujeres, es decir, el lado femenino que todos poseemos, independientemente que seamos hombres o mujeres, hoy debe potenciarse. Además, tenemos que ser como el águila, que es un ave solar y que donde pone el ojo, pone la garra. Hoy nos toca ir por nuestros sueños, atrapar eso que hemos estado proyectando. Bueno, pues hoy hagamos todo lo necesario para que eso se dé. En esta tierra maravillosa nosotros vamos a dejar nuestra impronta y sobre todo hoy que en el numeral 2 tenemos como acompañante a Tlaltecutli. La tierra lo nombran los estudiosos de esta cosmovisión. Este numen siempre está en posición de parir porque la tierra, sabemos, es la que nos genera o de ella brota nuestro sustento. Por ejemplo, el maíz, que es muy importante para nuestra alimentación y que es pues algo divino que consumimos, tenemos que sembrarlo, interactuar con la tierra para que ella nos ayude a que esa semilla germine. Por eso, antes de sembrar el maíz y de preparar la tierra, le hacemos una ritualidad, le llevamos flores, cantamos, porque la tierra es infinita y es grandiosa. Nosotros interactuamos con ella, generamos nuestro alimento principal, que es el maíz. Esta tierra, cuando entremos en nuestro estado de muerte, nos va a abrazar, nos va a dejar en los huesos, nos va a transformar en semillas, esas semillas corazón que se resguardan allá en el Mictlán. Y bueno, desde el Mictlán nos traen mensajes, ¿quiénes? Las mariposas y los colibríes. Y este numen, Tlaltecutli, tiene como acompañante a Quetzalhuitzilin, el colibrí precioso. Que esa preciosidad, esa belleza de este colibrí, esa tenacidad que tiene para mover sus alas y traer los mensajes desde el Mictlán, se pongan aquí en nuestro pensamiento un montón de colibríes que sean nuestras ideas. Esos colibríes preciosos hoy son nuestros, o pueden ser centellos de gozo por la vida, pulso en nuestro corazón, o a lo mejor algo que está vibrando en nuestra entraña, hoy que estamos hablando de que estamos en el rumbo de lo femenino. Y Cuautli, que es el águila y que es un elemento solar y que para nosotros es un ave grandiosa, que puede alcanzar grandes alturas, viene acompañada de Tlatlauqui Tezcatlipoca, el espejo rojo humeante. En la mitología, él es el que crea el fuego que llamamos chantico, ese fuego femenino que es también una llama interna. Bueno, pues es una creación en la mitología de Tlatlauqui Tezcatlipoca. A él también lo reconocemos por las otras advocaciones que tiene, como Xipetotec, que es ese numen que se quita la piel o se la pone para brindarnos el tona. Lo conocemos como Mixcoatl, la serpiente de nubes, y también recibe el nombre de Camachtli. Él fue en la mitología el padre de un ser que está, yo lo ubico entre el tiempo del mito y el tiempo del hombre, que es Seacat Topitzil Quetzalcoatl. Este que guiara y mostrara el camino y la sabiduría de la cuenta Tonalpohualli también a esos pueblos toltecas allá en la Gran Chololan. Bueno, pues Quetzalcóatl, recuerden que también lo tenemos en esta trecena, está muy fuerte hoy nuestro don para alcanzar la luz en la conciencia. ¿Y a quién tenemos como señora de la noche? A Chalchiutlicue, la de la falda de jade, el agua que corre sobre la tierra, esa que nos gestó
donde nosotros adquirimos este cuerpo y este pensamiento. Ella tiene memoria y si sabemos escucharla, nos cuenta todo aquello que quedó grabado en este río espiritual y en este río alquímico que nosotros podemos percibir en esta tierra maravillosa. Y bueno, por eso hoy me he puesto, miren, mis chalchihuitz para entender y recordar que hoy tengo la fuerza de Chalchutlicue para fluir y transformarme. La capacidad de volar como lo hace el águila y quiero dejar una huella preciosa aquí en esta tierra. Como me encanta la poesía, escuchen esto, siéntanse convertidos en un águila grande, hermosa y digan, volar. Hoy surcaré los cielos, seré el pulso del viento, del mismo Ejecat Quetzalcóatl. Mi intención no conoce freno ni frontera, mi espíritu libre de sombras despliega sus alas. No existe pesadumbre que me encadene a la tierra. Seré el sol que corona las cimas más altas. Volar en libertad es mi herencia, es mi destino. ¿Vértigo? ¿Acaso miedo? ¿Miedo ante el abismo? No. Toma mi mano, siente el fuego. Seamos águilas rasgando el velo del tiempo en la vigilia sagrada o en el sueño profundo. Hoy, mañana y siempre que el Tona nos llame, seremos los dueños de este ciclo infinito. ¿Cuántas veces hemos tenido experiencias dolorosas? Por ahí escuchaba a una mujer también que admiro mucho y ella me recordó una frase que había yo leído en ese libro de Rayuela en el que el personaje Oliveira dice, no es posible, palabras más, palabras menos, no es posible que solo estemos aquí para hacer un pedazo de carne. Y no, ¿verdad? Estamos aquí para hacer lo divino que traemos dentro. Así que si tu carne sufre una herida, ten la confianza de que te estás forjando. Que a lo mejor estás viviendo ese proceso de Xipetotec, de descarnarte, de entregar el Tona, de entender que cada experiencia alegre, triste, de enfado, de desesperación, te está sacando el brillo. Es como si la señora Chalchutlicue corriera sobre ti con toda su fuerza y te puliera como hace con las piedras que están ahí en ese suelo por donde pasan los grandes ríos. Quiero también ofrecerte estas letras. En esta coordenada Omecuautli no solo observamos el vuelo, nos convertimos en el ala y en la garra. Es el momento de asumir nuestra majestuosidad, emulando la soberanía del sol en su cenit. El águila no solo vuela, el águila ve. Busquemos en nosotros esa mirada de obsidiana que atraviesa las apariencias para alcanzar el autoconocimiento. Ya no hablemos de debilidades, hablemos de barro, de ese que espera el fuego del espíritu para convertirse en arte. Al igual que el águila que se retira a la montaña para desprenderse de su viejo pico, hoy nos toca la medicina de la renovación. Morir a lo que fuimos para nacer a lo que estamos destinados a ser. Ver nuestra realidad con objetivo no es un juicio, es el mapa de nuestra vida. Es tiempo de tomar la iniciativa, de ser el rayo que decide dónde caer. La clave para vencer la inercia de la mediocridad es ampliar la visión. Como decía por ahí don Juan Matus, un guerrero sabe lo que espera y mientras espera, deleita sus ojos en la contemplación del mundo. El logro definitivo de un guerrero es disfrutar con la alegría del infinito. En el inicio de esta trecena Seo Selot, nosotros, emulando al jaguar, estuvimos cual semilla dentro de una cueva. Nos acechamos un tiempo
Bueno, pues ahora toca levantar el vuelo. Bajo el amparo de Tlaltecutli y el arrullo de Chalchutlicue, germinamos en esa oscuridad fértil, porque hoy, al mediodía, nuestro espíritu reclama ese cielo inmenso y ese encuentro con el sol. Vamos a adornarnos con las plumas del Quetzalhuitzilin, vamos a asumir la fuerza herrera de Tlatlauqui Tezcatlipoca. Vamos a quitarnos esa piel vieja, ese traje antiguo y vamos a ponernos uno nuevo, vamos a engalanarnos porque hoy estamos dispuestos a vivir lo que este Ome Cuautli significa y sobre todo a vestir las plumas del águila y las plumas de Quetzalhuitzilin. Y el conjuro que te he preparado es el siguiente. En mis ojos arde el fuego del linaje, mi llama interior se expande y se hace roca en la cima de la montaña. Me despierto siendo rayo de luz, Mixcoatl, serpiente de nube surcando el espacio. Yo soy Tlatlauqui Tezcatlipoca, el guerrero tonado. Frente al espejo de las aguas de Chalchutlicue, me reconozco dual. Soy la tierra que traga lo antiguo y el ala que conquista lo nuevo. Soy Tlaltecutli, suelo fértil, donde murió mi antiguo yo, para alimentar mi gloria. Miro al frente y me elevo. Soy Ome Cuautli, el encuentro del infinito, fundiéndome en el tiempo del mito. Un placer compartir y recuerda que Caltonac está en temporada de cursos. Los cursos Amoxtli, Topónimos, Tonalpohualli 1, Tonalpohualli 3 te están esperando. Los tenemos online y Tonalpohualli 3 en presencial. Así que mándanos un mensaje al 272-237-1664 y con mucho gusto te compartimos la información. Y si te ha gustado esta lectura, pues dame un like, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y mira, vamos a seguir disfrutando aquí donde yo vivo. Hace mucho frío el día de hoy. El señor Iztlacoliuqui está con todo, pero bueno, este frío también nos ayuda a crecer. Levántate con la fuerza del águila y recuerda que si estás en un proceso de transformación alquímico, también gózalo. Disfrútalo, siente el abrazo de la tierra que te va a dejar limpio y te va a convertir en una semilla divina, esa que se guarda allá en el Mictlán. ¡Timota! A volar como las águilas.